Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Apenas hace 24 horas que ha empezado la campaña de las elecciones europeas, campaña que culminará el día 7 de junio para que se produzcan el acto electoral el día 9 de junio y de esa manera elegir a nuestros representantes en la Unión Europea, en la Europa de los 27. Si en 1986 era absolutamente decisivo el hecho de que España entrara en la Unión Europea, por lo que significaba desde el punto de vista de consolidación de la democracia y de la modernización de España, tanto desde el punto de vista económico como desde aspectos de infraestructura, etcétera, etcétera, ahora, 38 años después, sigue siendo importante porque se está consolidando el tema de la Unión Europea, va yendo poco a poco hacia una unión política que veremos dentro de unos años y sin duda pues Europa es el futuro de la juventud. Y como tal pues vamos a hablar con una fundación que para nosotros es colaboradora y que resulta campeona del mundo. Me estoy refiriendo a la Escuela de Liderazgo de la Fundación Cánovas, de la Cánovas Fundación, que es campeona del mundo de debate y que ya en varias ocasiones ha participado en nuestro programa Diálogos en Libertad, concretamente la última con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Hoy vamos a tener un debate con los miembros de Cánovas Fundación, con los dos equipos, que repito que son campeones del mundo del debate, hablando de Europa y de cómo ven la juventud, lo que puede ser la generación Z o la generación ya nacida en este siglo XXI, Europa desde los distintos aspectos. Pero antes vamos a hablar con Antonio Muñoz Treviño, que es el coordinador de estos campeones del mundo, con el que le vamos a preguntar, Antonio, vamos a ver, ¿cuál es vuestra última trayectoria desde la última vez que hablamos en el sentido de debates y qué importancia le dais al hecho de la formación de los debatientes desde el punto de vista de Escuela de Liderazgo? Pues muy buenas tardes, Joaquín, y a todos los que nos están escuchando ahora mismo. Pues bueno, desde Cánovas Fundación, desde la última vez que nos pudimos celebrar el Día de Andalucía en el programa, pues hemos, como siempre, debatido en numerosos torneos a nivel nacional. Hemos llegado a un par de finales en este tiempo. Además, con nosotros tenemos a uno de ellos, que es Leonardo Tallada, que luego lo escucharéis. Y pues como siempre en debate también escolar, organizando nuestros propios torneos nacionales y asistiendo a otros muchos también, recogiendo victorias y pues como siempre formando en liderazgo, oratoria y debate, que es lo que mejor se nos da. Y en cuanto a la importancia que le damos a esa formación, pues bueno, al final creemos que son unos valores y una formación que son muy necesarios tanto en la sociedad malagueña, en la que nosotros nos centramos mucho, como en la sociedad española y europea. Y es por eso por lo que pues hace 12 años pues un grupo de personas, entre los que nos capitanean, como antes hemos podido mencionar, Joaquín, inician este camino para formar en liderazgo, oratoria y debate, en un valor pues de gestionar equipos, de gestionar emociones, de pues al final eso, gestionar muchísimos ámbitos que son muy necesarios, sobre todo en la juventud, que es cuando pues estamos empezando a dar nuestros primeros pasos a nivel profesional y a nivel personal también. Por favor, vamos a hablar de Europa, entonces preséntanos a los 4 componentes de los 2 equipos y explícanos qué tema van a debatir. Sí, pues en este caso van a debatir 4 compañeros, que por un lado tenemos al equipo de Pablo Romero y Elena Gutiérrez, que ambos son debatientes con una dilatada experiencia en torneos nacionales y pues también habiendo recogido mucho reconocimiento, y ellos van a estar debatiendo sobre si es la Unión Europea, ambos equipos van a debatir si es la Unión Europea una oportunidad para que los jóvenes crean una sociedad unida.
Y luego, por otro lado, tendremos a Leonardo Tallada y a Ana Villalón, que se enfrentarán al equipo que mencionaba anteriormente, que, bueno, a ellos, pues, como he referido, Leo Tallada también en este curso ha estado de finalista en torneos nacionales y Ana también tiene una dilatada experiencia desde debate escolar. O sea que yo creo que vamos a disfrutar de un debate de muy, muy buena calidad, con una pregunta además que va a ampliar el pego de la Unión Europea. Vamos a ver, los que vayáis a hacer inicialmente introductores, iros presentando la medida, la primera participación que vayáis a hacer, nombre, lugar de procedencia, qué carrera estáis estudiando y demás antes de empezar con vuestra disertación. Por favor, ¿quién va a ser el primer interviniente? ¿Leonardo o quién? No, Adelante con el que vaya a hacer la primera disertación, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Tallada y procedo de Úbeda de Jaén y estoy en el segundo curso del grado de Economía. Bien, por favor, en relación al tema de debate, pues plantéanos tu primera disertación. Perfecto, pues junto a mi compañera Ana Villalón conformamos el equipo que hoy va a asumir la tarea de demostrar de manera clara y concisa que sí, que la Unión Europea es una oportunidad para que los jóvenes creen una sociedad unida porque les da la poder cumplir con las necesidades básicas y de bienestar que requieren los jóvenes. Pero antes de empezar a explicar nuestra línea argumental, consideramos menester definir un término fundamental para entender este debate, que es sociedad conjunta. Y es que definimos sociedad conjunta como aquella que busca el bienestar de todas las personas, combatiendo la exclusión y la marginación, creando sentido de pertenencia, promoviendo la confianza y ofreciendo oportunidades de movilidad social. La creación de la Unión Europea desde su inicio sentó un precedente sin igual. Por primera vez, el viejo continente, que históricamente había sido caldo de cultivo de todas las grandes guerras de la historia, se unía con el fin de prosperar conjuntamente. En primer lugar, con la creación de la CECA y posteriormente con la Comunidad Económica Europea para dar el paso definitivo hacia esa prosperidad con la Unión Europea, que quería ir un paso más allá de lo económico y buscaba generar el mayor bienestar posible entre todos los europeos de los países miembros. Desde las primeras normativas de la CECA hasta la última de la Unión Europea, siempre se ha buscado dar grandes soluciones a grandes problemas, como lo fueron el apoyo financiero con las distintas crisis que hemos sufrido en los últimos años, en las crisis de las que hemos podido salir gracias a la Unión Europea, problemas ambientales como las emisiones de gases nocivos o la capa de ozono, que gracias a la acción y la gran labor de la Unión Europea se consiguió solucionar en gran medida o en su totalidad, o problemas sociales como la acogida de inmigrantes ante las distintas crisis migratorias que hemos sufrido y que a día de hoy seguimos sufriendo, entre otros. Y ante nuevos desafíos, la Unión Europea sigue estando ahí para dar las grandes respuestas que siempre ha dado, como la última ley para proteger a la ciudadanía en el tema de inteligencia artificial, siendo pionera a nivel mundial. Es por ello que nuestros compañeros que plantean la idea contraria tendrán que demostrarnos que esta medida no favorece el bienestar de europeos, el cual es la clave para crear una sociedad unida en torno a Europa, que es la autora de dicho bienestar. Vamos a demostrar que la Unión Europea sí es una oportunidad para que los jóvenes creen una sociedad unida en base a nuestros dos de argumentos. Un primer argumento laboral, mediante el cual vamos a ver cómo, ante la principal preocupación de los jóvenes en el mundo laboral, como lo son las condiciones deplorables y la remuneración insuficiente, la Unión Europea ha aprobado leyes para mejorar estas condiciones, como la que establece el salario mínimo adecuado. Además, la Comisión Europea financia proyectos para mejorar las capacidades y perspectivas de empleo a través del Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social. Destaca la garantía juvenil reforzada, que garantiza a los jóvenes menores de 30 años una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje o práctica en un plazo de 4 meses. Esta iniciativa ha tenido un impacto significativo, reduciendo el desempleo juvenil en la Unión Europea y beneficiando a más de 70.000 jóvenes en España. La pertenencia a la Unión Europea es vista como una gran oportunidad para los jóvenes de cambiar y mejorar sus condiciones laborales y permite crear esa sociedad conjunta. Y un segundo argumento sobre bienestar, donde exponemos que la Unión Europea cubre las necesidades básicas y de realización personal, como lo pueden ser la sanidad, la educación y la seguridad o el ocio y la cultura, las cuales son vitales para la realización de todos los jóvenes y supervivencia básica. En sanidad, la Unión Europea ha implementado el programa UE Pro Salud,
para mejorar la calidad de los servicios y apoyar financieramente el sistema sanitario. En educación, el proyecto de educación digital y los fondos FEDER y Next Generation, que buscan mejorar la infraestructura y adaptar la educación al área digital, a los nuevos tiempos. Además, se han implementado medidas para el desarrollo cultural y el ocio, como el bono cultural de 400 € en España para jóvenes de 18 años, que gracias a los fondos Next Generation se llevó a cabo, y el programa Erasmus Plus, que ha beneficiado a más de 12 millones de estudiantes y docentes, mejorando su empleabilidad y permitiendo el intercambio cultural, que trae múltiples beneficios. Estos esfuerzos de la Unión Europea aseguran que los jóvenes tengan, por un lado, cubiertas sus necesidades vitales y, por otro lado, puedan desarrollarse en una sociedad unida y diversa gracias a la Unión Europea. En conclusión, debido a nuestros dos argumentos, defendemos que sí, que la Unión Europea es una oportunidad para que los jóvenes creen una sociedad unida, porque les da las herramientas necesarias para poder cumplir con las necesidades básicas y de bienestar que requieren los jóvenes. Muchas gracias. Equipo contrario, el portavoz inicial, por favor, que pase a su disertación. Hay que recordar que estamos haciendo un debate sobre la Unión Europea protagonizado por jóvenes de la Cánovas Fundación y nos están mostrando sus posturas en un equipo desde un planteamiento y en otro desde otro. Adelante con el equipo siguiente y con el primer interviniente, por favor. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Elena Gutiérrez, provengo de Málaga y soy estudiante del en el tercer curso del grado de Derecho. Y junto con mi compañero Pablo Romero, venimos hoy a responder a la pregunta brindada por Diálogos en Libertad y Cánovas Fundación. ¿Es la Unión Europea una oportunidad para que los jóvenes creen una sociedad unida? Respondiendo con un rotundo y claro no. No, porque no solo se trata de que la Unión Europea nos acerque, sino de que cree puentes que nos unan permanentemente. Y lo defenderemos con dos sólidos bloques argumentales, un bloque argumental de ineficacia y un bloque argumental de identidad. Antes de pasar a explicar nuestra línea argumental, es imprescindible que establezcamos el marco sobre el cual nos moveremos a lo largo de este debate. En primer lugar, la Unión Europea es el ente que engloba a 27 países y, por tanto, engloba un gran entramado administrativo, político y social, lo cual veremos a lo largo del debate como, no solamente por su gran tamaño, sino por falta de herramientas, medios y capacidad de reacción, se dificulta enormemente un sentimiento de cercanía y escucha por parte de los jóvenes. Por oportunidad, entendemos que será oportuno o conveniente todo aquello que la Unión Europea disponga como medio para que los jóvenes tengan como objetivo voluntario y consciente la creación de una sociedad unida. Bien, hablando de los jóvenes europeos, ¿cómo son? Pues son una población ambiciosa, nacida en una época de constantes cambios y que se ven en un entorno que evoluciona en caminos que muchas veces ni los representa ni los identifica. Y por último, pero no por ello menos importante, por sociedad unida deberemos entender a lo largo de todo este debate que será aquella sociedad en la que haya un núcleo común entre todos los ciudadanos, siendo ese núcleo el sentimiento de parte de identidad, el orgullo de pertenecer o la búsqueda de intereses comunes, entre otros. Ahora sí, procedo a esbozar nuestra sólida línea argumental. En primer lugar, tenemos un bloque argumental de ineficacia. La Unión Europea es una institución que gobierna sobre 445 millones de personas, de las que 73 millones son jóvenes. Y la misión de estos jóvenes no es otra que recoger el legado que han dejado sus antepasados y conseguir así la unión real de Europa. Lo que tendremos que ver, por tanto, en este debate es si la Unión Europea da los medios adecuados para que los jóvenes puedan labrar este camino. Y para ello analizaremos cómo son las principales medidas por parte de la Unión Europea y cómo actúan o pueden actuar los jóvenes en base a esto. Así, hablaremos de que las principales iniciativas que lleva a cabo la Unión Europea y los jóvenes tienen todas un mismo corazón, la movilidad. Y la cuestión es que no se trata únicamente de que los jóvenes puedan moverse por todo el territorio europeo, sino que al hacerlo existe una intención y un objetivo de conocimiento, de intercambio de culturas, un acercamiento real a las diferentes realidades de cada país y de cada sociedad. Pues bien, demostraremos que esto no se da, puesto que no se impulsan medidas que fomenten una convivencia que perdure en el tiempo y sea estructural como para poder hablar de la construcción de la sociedad con la unidad como principal elemento. Y en segundo lugar, un bloque argumental de identidad. La Unión Europea se crea como proyecto para buscar la estabilidad en el continente tras años de conflicto, buscando alcanzar una identidad europea que proyecte los esfuerzos hacia un objetivo común. Sin embargo, la realidad es que la Unión Europea no ha sabido construir la piedra angular para la creación de la identidad europea. No negamos que puedan existir jóvenes que sientan afinidad con la Unión Europea, pero este sentimiento de simpatía no tiene el calado suficiente como para poder hablar de una identidad propia, por dos principales motivos. Una falta de sentimiento de pertenencia, es decir, que los jóvenes no se sienten europeos,
Y, por otro lado, una falta de representatividad, porque no se sienten escuchados ni reflejados en las instituciones europeas. Por tanto, el hecho de que los jóvenes no tengan arraigado un concepto identitario ni en la cultura general de su país, ni en un plano interior e individual, hace que los jóvenes no puedan erigir una sociedad unida, ya que la Unión Europea no propicia la cercanía necesaria para poder construir un elemento que sea atractivo y empático con los jóvenes europeos. Por todo esto, respondemos a la pregunta con un rotundo no. No, porque no solo se trata de que la Unión Europea nos acerque, sino de que cree puentes que nos unan permanentemente. Muchas gracias. Tercer interviniente, por favor, nombre, qué estudias y de dónde procedes. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Villalón, estudio un grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y vengo en calidad refutadora del equipo que va a defender esta pregunta a favor, porque sí, la Unión Europea sí que es una oportunidad para que los jóvenes creen una sociedad unida y sí que tiene, de hecho, los puentes para poder conseguirlo. Bien, me gustaría rescatar varias cosas que ha mencionado mi compañera Elena. Por un lado, la movilidad, la intención de conocimiento, de convivencia, de estas cosas que oferta la Unión Europea, pero que no son suficientes o no son suficiente tiempo para que creen lo que es una sociedad unida, pero es que realmente no se necesita un tiempo estimado para poder crear una sociedad unida. Lo que crea una sociedad unida es un interés común, como ellos mismos han mencionado. Y el interés común que tienen los jóvenes hoy en día es muy claro, son dos. Por un lado, el ámbito laboral. Y aquí compartimos todos que los jóvenes tenemos una gran preocupación por desenvolvernos en nuestro futuro, por nuestro proyecto de futuro y cómo afrontarlo. Bien, ¿y cómo aquí ataca el Parlamento Europeo? Pues precisamente en septiembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una ley que tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo y la vida del conjunto de trabajadores de la Unión Europea. ¿Y cómo hace esto? Pues lo hace estableciendo unos requisitos mínimos, por ejemplo, que garanticen unos salarios mínimos adecuados y además promueve la valoración y la evaluación de que esos salarios mínimos sean los adecuados para cada Estado miembro. Por tanto, ya aquí está haciendo algo por satisfacer esa necesidad, ese interés común, esa preocupación común que tienen todos los jóvenes de Europa. Y ya no solo hablamos de condiciones laborales, hablamos de oportunidades laborales tan importantes y que tan preocupan a los jóvenes y de la formación que requieren para estas oportunidades. Bien, ¿y cómo entra aquí Europa, la Unión Europea? Con la Comisión Europea. Incansablemente, ¿qué hace? Financiar proyectos como pueden ser Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social, pero el que hemos querido destacar es la garantía juvenil reforzada. ¿En qué consiste la garantía juvenil reforzada? Pues consiste en un compromiso de todos los Estados miembros para garantizar que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de buena calidad de empleo, educación continua, aprendizaje, prácticas en un plazo de 4 meses desde que quedan desempleados o abandonados sus estudios y no así abandonar a los jóvenes. Bien, ¿y qué impacto real tiene esto? Porque sí, la Unión Europea puede establecer muchas oportunidades, pero realmente los jóvenes las usan, las utilizan, les son útiles, pues y tanto que les son útiles, porque precisamente 24 millones de jóvenes alguna vez han estado registrados en el sistema de garantía juvenil y han iniciado una oferta de empleo, educación continua, aprendizaje y prácticas. Ya no solo eso, tan solo en España, más de 70.000 personas se han beneficiado de estos proyectos y entre los principales beneficiarios, ¿quiénes se encuentran? La sociedad juvenil. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que la Unión Europea nos da una serie de oportunidades a los jóvenes. ¿Y qué hacen esas oportunidades? Satisfacer nuestros intereses, satisfacer nuestras necesidades, unas necesidades que tenemos en común, porque lógicamente somos diferentes, pero dentro de nuestras diferencias todos perseguimos algo común, un objetivo, un interés, y eso es lo que nos une. Y el simple hecho de pertenecer a la Unión Europea, sea de donde provengas, ya te está haciendo partícipe de algo, ya te está haciendo ver que merece la pena formar a la Unión Europea y merece estar unido como sociedad, porque solo unido se consiguen estas oportunidades. Solo perteneciendo a esto y haciendo una sociedad así, se pueden conseguir estas oportunidades tan necesarias para nosotros los jóvenes. Bien, y en segundo lugar, nuestro argumento con eso cierro mi primer argumento de ámbito laboral y ahora quiero atacar el argumento de bienestar, que se relaciona en parte con la creación de identidad, el segundo argumento que me trae el equipo contrario, con la falta de sentimiento, falta de representatividad.
falta de representatividad. ¿Cuándo? Porque precisamente en este argumento traigo el Foro Joven Europeo, un foro que ¿qué hace? Reunir a jóvenes de todos los estados miembros, ¿para qué? Para ser escuchados, para hacerles partícipes de estas iniciativas. Y claro que son escuchados, claro que tienen representatividad en este foro que luego es trasladado al Parlamento Europeo. Y de falta de sentimiento, nada. Precisamente el sentimiento europeo se consigue así, se consigue asistiendo a estos foros o asistiendo a los Erasmus Plus, que intercambia cultura. Sí, la puede intercambiar un año, un mes, una semana, pero que sea un tiempo determinado no implica que no sea suficiente como para sentirte perteneciente o darte cuenta que estás perteneciendo a algo que realmente merece la pena. Y es cuando te das cuenta que merece la pena, que es importante estar unidos en sociedad para poder conseguir lo que estamos consiguiendo. Bien, además, en este argumento de bienestar también quería establecer otra de las necesidades básicas de los jóvenes, que ¿cuáles son? El estar bien en salud y las buenas relaciones sociales. Estar bien en salud físicamente, mentalmente, y la salud mental me conlleva a unas buenas relaciones sociales, y las buenas relaciones sociales me conllevan una buena salud mental. Y yo no sé vosotros, pero el hecho de que yo pueda viajar a numerosos países, a numerosas ciudades y yo tener la tranquilidad de que tengo una cobertura sanitaria, eso es donde se ve, en ningún sitio, solo se ve en la Unión Europea. Y se ha conseguido gracias a esa unión, porque todos aquellos que están ahora mismo en el Parlamento Europeo, esos eurodiputados, en algún momento fueron jóvenes, en algún momento tuvieron una inquietud y en algún momento se dieron cuenta de que podían formar una sociedad unida que les proporcionase todo esto y más, que es lo que estamos recibiendo nosotros y más que lo que recibirán a posterior otros jóvenes. Por todo esto, simplemente quería dejar claro que sí, que claro que la Unión Europea es una gran oportunidad para poder, para los jóvenes, para que puedan crear una sociedad unida, porque tienen las herramientas necesarias y porque lo más importante de todo, por mucho que seamos diferentes, todos tenemos un fin común, compartimos un fin común y tenemos unos objetivos comunes, que es lo que nos hace luchar todos juntos, unidos como sociedad, para construir eso que nos va a ayudar tanto, cosa que no se conseguiría de forma individual, solo se consigue de forma unida, que es lo que se hace en la Unión Europea, trabajar de forma unida, aportando ideas diferentes de cada Estado. Y así es como se consigue una gran sociedad. Muchas gracias. Bien, último interviniente de otro equipo, Pablo Romero, por favor, preséntate, cuéntanos qué estudias, de dónde procedes y adelante con la argumentación. Hola, Eugenio. Muchas gracias. Pues yo soy Pablo Romero, vengo de Málaga y estudio el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Y vamos a responder a esta pregunta con un rotundo no. No, porque no solamente se trata de que la Unión Europea nos acerque, sino que además cree puentes que nos unan permanentemente. En primer lugar, voy a refutar algunos elementos principales de la línea del equipo contrario, puesto que vemos fallos tanto en su tesis como en su contexto. En primer lugar, nos hablan una tesis la cual se centra en que las herramientas básicas del bienestar son las que facilitan la sociedad unida. Sin embargo, nosotros vamos a desarrollar un contexto teórico en el cual vamos a refutar dicha base fundamental. ¿Por qué? Porque el equipo contrario argumenta que la conexión o el hecho de garantizar una conexión entre países, un bienestar sobre todo centrado en el concepto de la salud y un empleo pleno y garantizado junto a una formación, va a generar automáticamente una sociedad unida. Sin embargo, nosotros no queremos y no podemos evidenciar ese link. ¿Por qué? Porque falta una causa principal que se relaciona con nuestro bloque argumental. Aparte, también queremos dejar claro que si fuese por estas causas, la mayor economía del mundo, Estados Unidos, tendría la sociedad más unida del mundo y la vemos bastante en conflicto. Y por otro lado, España, que tiene un sistema de salud pública envidiable, también tendría una sanidad, también tendría un bienestar y una unidad social como en ningún otro país. Sin embargo, cada día estamos más enfrentados. Entonces, nos falta ese link que evidencie dicha argumentación. Pasando a nuestro bloque argumental, vamos a realizar primero un acercamiento hacia las herramientas que ofrece la Unión Europea a los jóvenes y vamos a demostrar su ineficacia. ¿Por qué? Porque los jóvenes no solo son el futuro de la sociedad, sino también el presente, por lo que fundamentalmente son ellos los que tienen que marcar el rumbo de lo que debe ser Europa. Las principales soluciones que ofrece la Unión
Europea para los jóvenes son principalmente incentivos en cuanto a la movilidad entre países, como ha destacado el equipo contrario, como Discover EU o el Erasmus+. Sin embargo, el foco de estas iniciativas, el que sea principalmente la movilidad, no es negativo. Sin embargo, vamos a pensarlo. ¿Responde bien esto a la pregunta? La realidad es que no. No está consiguiendo que se cree realmente una sociedad unida, puesto que acontecen dos problemas. El primero de todos, la temporalidad. La cuestión es que estas experiencias se dan de forma esporádica durante la carrera universitaria. Y si bien nuestra compañera Ana dice que no es fundamental el tiempo de las mismas, al ser un tiempo tan corto en el plazo, no abordan las necesidades estructurales ni fomentan una participación sostenida en el tiempo como para poder llevar a cabo la creación de una sociedad unida. Por las perspectivas, iniciativas que tienen una falta de proyección, puesto que no tienen un objetivo de integración real de los jóvenes para que verdaderamente descubran qué es el concepto de ser europeo. La Unión Europea necesita desarrollar programas que hagan conocer a los jóvenes nuestro origen, las diferentes culturas que existen, objetivos que tenemos en común y, en definitiva, el papel tanto individual como social, como ha dicho mi compañera, que pueden llegar a tener los jóvenes. El hecho de que realmente los intercambios realizados por los jóvenes no nos llevan a una sociedad europea, lo vamos a apreciar fundamentalmente con el estudio de la Sociedad Española de Pedagogía, que en 2021 ya nos evidencia cómo queda demostrado que el acercamiento a Europa tras realizar el Erasmus no se puede apreciar, puesto que no existe ningún tipo de formación teórica o práctica, ni tampoco actividad que demuestre que estos jóvenes que se van de Erasmus tienen un mayor conocimiento o mayor acercamiento hacia la Unión Europea. Que los que no se han ido, sino que es algo personal o intrínseco, es decir, va con la identidad de cada uno. Esto hace evidente que hace falta un mayor tiempo de integración junto con un programa más enfocado. La Unión Europea no responde a esta pregunta, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque los principales medios que otorga a los jóvenes no se dan durante una permanencia de tiempo suficiente como para poder construir una unión real y latente, ni tampoco se dan mecanismos para que los jóvenes puedan conocer verdaderamente el fondo de forma y de vida del resto de países europeos, para así comprenderlos y no solo esto, compaginarlos en una sociedad en consonancia. En segundo lugar, vamos a ir a un argumento de identidad que responde a las refutaciones que hemos hecho anteriormente y también choca con el del equipo contrario. ¿Por qué? Porque actualmente la identidad europea es un concepto frágil, intangible y poco interiorizado, sobre todo en los jóvenes. La evidencia de esto nos lo trae también el INJUVE. ¿Por qué? Porque nos dicen las estadísticas que los jóvenes dicen que lo que más nos une a los europeos es el euro. Y esto lo queda evidenciado no solamente por lo que decimos nosotros, sino por lo que dice la línea del equipo contrario. Y es que es prácticamente el empleo, la sanidad o lo barato que sea el vuelo para ir a Berlín lo que nos une. ¿Por qué estamos diciendo que es una identidad tan frágil? Por la falta de sentimiento, permanencia y representatividad. Por un lado, el sentimiento de pertenencia en el proyecto de la Unión Europea no existe. ¿Por qué? Porque no se termina de dar una cohesión fundamental sobre la identidad europea propia, interiorizada y compatible con la de cada uno. El INJUVE ya nos dice que solamente un 7,3% de los jóvenes se siente más europeo de lo que se siente de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que hay 27 culturas y 24 idiomas oficiales en la Comunidad Europea. Y vemos que ante esta situación los jóvenes no tienden a identificarse más allá de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque es complicado sentir la identidad europea. ¿Pero esto a qué se debe? Pues porque hay una falta de semejanza entre los elementos culturales que nos hagan sentirnos en conexión con el resto de países, ya que es más fácil sentirme de mi nacionalidad que conozco y vivo cada día y de mi cultura antes que amoldarme a otras 27. Y es precisamente esto en lo que la Unión Europea nosotros señalamos que no ha llevado a cabo ninguna oportunidad para los jóvenes. ¿Por qué? Porque impulsar un sentimiento europeísta y común no solo se aprende a través de vivir un tiempo con el resto de europeos, sino de aprender a convivir con cada una de las diferentes culturas. Además, entenderlas y, sobre todo, llegar a ser partícipes, buscando intereses comunes. El punto clave que lleva esto lo da también la representatividad, la cual hace falta en los jóvenes europeos. ¿Por qué decimos que hay una falta de representatividad? Porque los jóvenes no tienen las herramientas y oportunidades para participar activamente en la vida estratégica y política de Europa, generando esto que sin una participación europeísta y significativa, los jóvenes se sienten y seguirán sintiéndose desconectados e incluso desilusionados, porque el proyecto europeo socava esfuerzos de construir una sociedad más unida. Y no solamente por lo que decimos nosotros, sino porque el equipo contrario ya nos ha traído que las propuestas de la Unión Europea solo han afectado a 70.000 jóvenes. Eso es
en España. Esto es solamente el 0,14% de la población de España. No tiene el calado ni la representatividad suficiente. Por tanto, Europa no solamente nos da pocas oportunidades óptimas para la construcción de una sociedad unida, puesto que los jóvenes no tienen un sentimiento identitario y suficientemente consolidado como para permitirse ser parte de la Unión Europea, sino que tampoco se sienten representados con la misma, como para poder trabajar y transmitir el objetivo de que la sociedad europea es una sociedad unida. Por lo tanto, nos hace mucho más que acercarnos a los jóvenes, sino que nos hace falta crear puentes que nos unan permanentemente. Muchas gracias. Como ya habéis hecho los 4 vuestras disertaciones y hemos llegado a conclusiones, si no estoy equivocado, como debate como tal ha terminado. Pero yo os haría unas preguntas a los 4, concretamente empezando, por ejemplo, por Leonardo. A ver, Leonardo, estamos en plena campaña electoral. ¿Qué os interesa de la campaña electoral desde el punto de vista de lo que puedan decir los políticos y que os afecte a la juventud? ¿Qué palpáis? Yo creo que principalmente la preocupación es que se cumpla con las inquietudes que tenemos los jóvenes, ¿no? Lo que decíamos nosotros en nuestra guía argumental, básicamente, que se cumpla con las necesidades básicas y que además se nos permita realizarnos. Los problemas que puede haber, por ejemplo, con el tema de la economía, que hay una alta temporalidad, por ejemplo, en España, o que no existen realmente incentivos para que se cree una gran productividad en España, pues algo que creo que la Unión Europea tiene muchas posibilidades para poder completarlo. Problemas sociales como pueden ser en los últimos años el tema de la inmigración, que la Unión Europea, al igual que la inteligencia artificial, que también supone un gran reto y que ha puesto una legislación concreta, la inmigración también necesita una legislación actualizada, más actualizada a la que ya existe a día de hoy, por los problemas que están surgiendo no solo en España, sino también en distintos países europeos. La segunda interviniente, y vamos a seguir el orden que hemos hecho el debate. Vamos a ver, estamos en plena campaña electoral. ¿Cuántos políticos se han molestado en hablar con vosotros como jóvenes, de plantearos cosas? Porque hay una cosa que es evidente, vosotros sois el futuro y, por otro lado, parte de vuestra salida laboral y vuestra salida de vida puede estar en Europa, ¿no? Adelante, por favor. ¿Dónde está, Elena? Pues sí, al final es cierto que, por un lado, considero que la Unión Europea este año sí que está intentando realizar esfuerzos por acercarse a nosotros, como puede ser mediante las redes sociales, pero también es cierto que considero que hay una brecha estructural muy grande, que es lo que nosotros traemos en nuestra línea, como esa falta de representatividad, porque no es lo mismo la cercanía que a día de hoy sentimos con, pues en este caso en España, pues con nuestros gobiernos autonómicos y nuestros gobiernos nacionales, que la falta de representatividad que tenemos frente al gobierno supranacional como es el europeo, pues porque no tenemos esa cultura de conocerlo, esa cultura de interesarnos, de saber qué es lo que proviene de la Unión Europea y cómo nos afecta a nuestro día a día. Y puede ser que sea un camino largo, que a lo mejor se ha comenzado con esta candidatura el intentar hacernos participar a los jóvenes, pero sí que es cierto que queda bastante por recorrer. Bien, a la tercera participante le preguntaría, vamos a iniciar una campaña electoral en la cual vamos a votar a nuestros representantes en una Unión Europea en la que, si tenemos problemas de justicia, tenemos que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, para el tema como puede ser la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque hay desacuerdos aquí a nivel de España, o dependemos del Banco Central Europeo y demás. ¿Sois conscientes de la importancia que tiene Europa como órgano administrativo, pero quizás os quejáis de la falta de conocimiento de ese órgano administrativo porque no hay canales de comunicación suficientes para que la sociedad los conozca y los pueda desarrollar bien? ¿Ana? Pues a lo mejor canales de comunicación sí que hay, pero yo lo que considero que falta es mucha difusión. Y creo que principalmente el problema parte a nivel nacional, a nivel de cada estado y de cada país. Y porque la Unión Europea sí que hace esfuerzos por difundir la elección europea, por acercarse a los jóvenes, por
que estos participen, como he mencionado antes en mi línea argumental, del Foro Joven Europeo. Sí que tiene esfuerzo y sí que plantea oportunidades para que los jóvenes conozcan distintos países de la Unión Europea, se culturicen, se hagan partícipes de esto que tan importante es. Yo personalmente ha sido este año cuando me he dado cuenta de la real importancia que tiene la Unión Europea en mi vida y en la vida de prácticamente pues todos los que pertenecemos a ella, y de que gracias a esta misma hemos conseguido grandes cosas, pero los jóvenes de mi edad y los jóvenes de mi entorno considero que no son realmente conscientes del impacto que tiene la Unión Europea en su vida y de los grandes avances que se han conseguido gracias a ella. Y considero que el principal error o quien debería promoverlo más es el país, es nuestro actual gobierno, porque al fin y al cabo es al que nosotros tenemos más a mano, al que nosotros vamos a ver más noticias en la televisión, al que nosotros vamos a hablar más cuando salgamos a tomarnos algo con nuestros amigos, porque al fin y al cabo es lo que más nos afecta directamente. A lo mejor lo que pase en Francia pues no me compete tanto. Entonces, considero que se debería de dar más visibilidad, más importancia desde el Parlamento Europeo y desde nuestro gobierno. Y al igual que en historia, en la asignatura en el colegio estudiamos la importancia que han tenido los reyes en toda la trayectoria de nuestro país, creo que también es muy importante estudiar la importancia que tuvo la incorporación de España en el Parlamento Europeo y los grandes avances que ha tenido este país gracias a eso, porque muchas veces nos creemos que ha sido gracias al gobierno y no, ha sido gracias a pertenecer a la Unión Europea y tener esa unión entre todos. Pablo, a ti ya te conocemos del debate que hicimos del Día de Andalucía, y tú decías que uno de tus planteamientos de cara a futuro, y que de hecho ahí habías tenido una pequeña experiencia, era salir fuera de Andalucía, irte concretamente hacia Estados Unidos, salir al extranjero para desarrollar el inicio de tu carrera en el mundo de la economía y en el mundo de las finanzas. Hasta ahora el 20% de los jóvenes de distintas comunidades autónomas se están viendo obligados a marcharse de su casa y aprovechan las becas de Erasmus y tal, para que de alguna forma el hecho de estar en Europa les valga, por un lado, para conocimiento de vida y, por otro lado, para desarrollar su carrera profesional, teniendo en cuenta la cuantía de obstáculos que os encontráis en España de cara incluso a poder encontrar trabajo, tener un sueldo digno, emanciparos de vuestros padres y poder desarrollar vuestra propia vida. ¿Cómo ven las cosas, Pablo? Pues la verdad que yo he tenido la oportunidad de hacer 2 movilidades de Erasmus, una a Estados Unidos y la otra a Japón. Y si bien es verdad que la Unión Europea ofrece unas puertas muy grandes para que los jóvenes descubramos lo que es normal en el resto del mundo y lo que es muy raro aquí, es algo que también creo que hace falta y que me ha permitido ver cosas que faltan en Europa. Con respecto a lo que tú decías, justo dado la casualidad que hace poco ha sido el Foro Económico y Financiero en Francia, y Macron en Versalles respondía en el periódico de Bloomberg al periodista que estaba intentando o votaba por hacer una consolidación de algunas de las industrias que resultan estratégicas por parte de la Unión Europea y que no se han permitido unir dentro de los países, que son la banca, energía y telecomunicaciones, que son propias de cada país de la Unión Europea. Y entonces yo creo que parte de lo que desarrollamos en nuestra línea argumental es esa falta de sentimiento europeo por razones estratégicas y por sentimiento propio de cada uno hacia su nación. Y como Macron explicaba, hay una desventaja competitiva con respecto de países mucho más grandes que han utilizado esa economía de escala, como Estados Unidos o China, a la hora de competir. El JP Morgan tiene un peso de 500 billones de dólares en activo en gestión y HSBC, que es el más grande de Europa, tiene 80 y pocos billones, creo. Entonces, claro, estamos en desventaja. ¿Cómo de europeos queremos ser? ¿Hasta qué punto queremos llegar? Y yo creo que es algo que los jóvenes tenemos que preguntarnos. ¿Queremos ser más europeos o estamos preparados para ser más europeos? Pues esta es un poco la opinión de los jóvenes, de esa generación que ahora se denomina generación Z, que comprende entre los 18 hasta los 30, 35 años y que son el futuro de nuestro país y la Unión Europea. Muchos de ellos van a tener que salir fuera,
Muchos de ellos desarrollarán su vida personal y profesional en Europa, pero antes tendrán que votar el próximo día 9 de junio en esas elecciones europeas, que a lo mejor tienen algo que ver y algo que decir con respecto a cuál puede ser el futuro político de España. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, que como sabéis emite este programa en Es Diario. Hay que decir que Es Diario es el periódico donde la información que tú lees es la que decide, y por otro lado también hay que decir que de alguna manera pues este es el ejemplo de lo que nos gusta ver a nuestros jóvenes, el ejemplo de una escuela de liderazgo como la Cánovas Fundación, que prepara jóvenes universitarios en el don de la palabra, en el hecho de la comunicación, y hace de ellos lo que son campeones del mundo de debate universitario. Y desde luego, pues un magnífico ejemplo de lo que queremos, de lo que buscamos y de lo que esperamos de la juventud española. Gracias, amigos, por todo, y hasta la semana que viene en Diálogos en Libertad.